¿Qué tal? Un gusto de tenerlos aquí con nosotros como cada mes, donde les vamos a estar compartiendo el informe mensual de Paz de Culiacán. En esta ocasión, hasta cifras al mes de abril del 2021, donde estaremos sobre todo haciendo un comparativo tanto de las denuncias como las llamadas de emergencia al 911, así como también el mencionarles cuáles son las principales colonias que están realizando llamadas al 911. Y pues también en este mismo evento vamos a tener a dos invitadas, la verdad que muy especial. Y el tema que vamos a estar abordando es el de la agenda ciudadana. Creemos que es muy importante el de la seguridad, el de derechos humanos para esta construcción de paz y también pues para que los mismos, estas personas que están ahorita contendiendo, puedan incluir en esta agenda estos temas tan importantes. Entonces, pues iniciamos con el informe de paz principalmente y después nos vamos con la agenda ciudadana. Voy a compartirles aquí el informe para que puedan ver ustedes estos datos de los 11 delitos que monitoreamos mes a mes. Y pues tenemos la verdad que algunos datos favorables en el tema de seguridad. Aquí durante el mes de abril del 2021, el total de delitos reportados al 911, su comportamiento fue de 6 delitos a la baja, 2 delitos a la alza y 2 delitos se mantuvieron igual. Entonces aquí sí tenemos más delitos que sí, sobre todo hubo reducción en tanto de denuncias como de llamadas de emergencia. En relación a los delitos denunciados ante el Ministerio Público, también 6 delitos fueron a la baja, 4 a la alza y 1 delito se mantuvo igual. En relación al total de estos 11 delitos que revisamos mensualmente, así es como se ha estado moviendo sobre todo la gráfica. La línea superior es la que nos está marcando las llamadas al 911 y la inferior, la que está punteada, es la de denuncias ante el Ministerio Público. Aquí podemos ver en la parte superior que la reducción de llamadas en los últimos 12 meses es de 11.3% y 3.8% en denuncias ante el Ministerio Público. Y aquí, por ejemplo, tenemos que bajó en las llamadas a 1,316 este total de estos 11 delitos y de denuncias pues de 574 a 575 solamente pues aquí se movió un solo delito nada más que aumentó. En relación a la tasa anual por cada 100,000 habitantes, en cuanto a llamadas al 911 lo tenemos de 1,583 y de denuncia de 643.2. Estos son datos que agradecemos a las diversas autoridades de aquí de Sinaloa, como la Fiscalía General, Secretariado y el C4 que nos comparten estos datos. Y también pues tomamos en cuenta lo que es el censo del 2020. Y en la parte derecha inferior podemos ver el porcentaje de denuncias. Esto es de esta totalidad de llamadas de emergencia, cuántos delitos son los que realmente denuncian los ciudadanos o acuden al Ministerio Público y tenemos que es un 43.7%. Aquí es un buen porcentaje, antes teníamos un menor porcentaje de denuncias, ha estado aumentando y creemos que esto es un dato favorable también para que los ciudadanos crean más en sus autoridades, en la justicia y puedan asistir o ir a denunciar. Las principales colonias que en el mes de abril estuvieron llamando al 911, tenemos aquí la colonia Alturas del Sur. Este es un comparativo de marzo contra abril. Ustedes pueden ver que el color rosita es marzo, el abril es el color tinto y aquí pues aumenta en la colonia Alturas del Sur de 35 a 45. En la zona centro sí baja de 50 a 37. Infonavit Barrancos de 13 a 25 aumenta también. Infonavit Umaya de 22 a 24. Lázaro Cárdenas de 16 a 24. Gustavo Díaz Ordaz de 20 a 22. Lomas de San Isidro de 24 a 18 y Miguel Hidalgo de 12 a 18. Estas son las principales colonias. Claro que tenemos una lista más larga de las colonias donde se realizan llamadas de emergencia en diversos delitos que monitoreamos, pero estas son las principales.
Iniciamos con el delito de homicidio. Aquí podemos ver que en los últimos 12 meses tenemos una reducción del 12.9% en cuanto a denuncias ante el Ministerio Público. La tasa anual por cada 100,000 habitantes de este delito de homicidio es de 41.8, lo que nos está sobre todo posicionando en el lugar 25. Les recuerdo que uno de los objetivos principales de Construyendo Espacios para la Paz es estar al pendiente de este delito, ya que es uno de los delitos que nos afecta en diversos indicadores, tanto a nivel nacional como internacional. Por ejemplo, del Consejo de Seguridad, que es el que realiza esta lista de las 50 ciudades más violentas del mundo, que les recuerdo que tenemos más de una década que estamos dentro. Culiacán está dentro de estas 50 ciudades más violentas del mundo. Estábamos en la posición 21, avanzamos 4 lugares, ya estamos en la posición 25, ahora con todos los datos de cómo cerramos el año 2020. Bajamos también la media, sobre todo la media de cada uno de los delitos en nuestro municipio aquí de Culiacán. Por eso ustedes también aquí pueden ver desde esta raya amarilla y esta azul, porque como tenemos todavía datos del 2020, es que esta era la media que traíamos el 2020, pero ya la azul baja la media y por eso es que también ya en estos últimos meses nos está marcando verde. Aquí es importante porque si seguimos, por ejemplo, con esta tendencia de estos últimos 6 meses, pudiéramos salir de esas 50 ciudades más violentas del mundo. Necesitamos una tasa menor a 28 por cada 100,000 habitantes, y pues no solamente eso, sino que también pudiéramos salvar a 200 familias, tuviéramos menos delitos, tuviéramos más familias salvadas en cuanto a homicidio doloso. El siguiente delito, bueno, aquí el dato, nada más así rápido, decirles que estas son las principales colonias que nos hablaron al 911 en el mes de abril de 2021. Aquí vemos 10 de Mayo, Aeropuerto, Capistrano, Chapultepec, El Mirador, El Ranchito, Felipe Ángeles, Gustavo Díaz Ordaz, Hacienda del Río, Infonavit Las Flores, La Costera, Las Coloradas, Las Cucas, Lázaro Cárdenas, Nueva Galicia, Sinaloa y Terranova. Este es el mapa, nada más como para también posicionarnos en lo que es todo Culiacán, nuestro municipio de Culiacán, y en qué zonas es donde más nos han estado hablando en cada uno de los delitos. Aquí vemos el homicidio, en cuáles son estas colonias que les mencioné, en dónde están ubicadas en cuanto a lo que es lo geográfico en Culiacán. Y aquí tenemos las denuncias, aquí son denuncias ante el Ministerio Público por el homicidio doloso de todos los años que hemos estado monitoreando a la fecha del 2010 hasta el 2020. Aquí podemos ver precisamente esta curva que tenemos 2015, 2016, nuevamente subimos, y tenemos esta última que es una proyección al 2021, que era lo que les decía, que de las cifras que ya tenemos de este año, sacamos una proyección y pudiéramos estar cerrando con esta reducción y poder bajar la tasa y poder sacar a Culiacán de esas 50 ciudades más violentas del mundo, poder salvar también estas 200 familias. Entonces es importante el que continuemos de esta manera. Por eso es que pues igual invitamos a seguir reforzando a todas las instituciones, autoridades que trabajan sobre todo en este tema de seguridad, el que podamos continuar de esta misma forma. El delito de robo a vehículos. Aquí en el delito de robo a vehículos tenemos una reducción del 9.5% en los últimos 12 meses y una reducción también del 7.2% de las denuncias en los últimos 12 meses. Aquí ustedes pueden ver esta gráfica tanto de denuncias como de llamadas de emergencia, donde vemos que está, pues se puede decir que no tenemos todavía una tendencia ni a la alza ni a la baja, sino que se ha estado permaneciendo casi igual. Yo creo que aquí sí es importante el que podamos trabajar más. Tenemos buenos datos con esta reducción, pero yo creo que sí es importante el que se trabaje un poquito más en el tema de robo de vehículos. Aquí tenemos una tasa anual por
cada 100,000 habitantes de llamadas del 319, denuncias de 208, un porcentaje de denuncias del 66.3%. Aquí todavía no se tiene ese 100%, pero sí ese 66.3%. Las colonias donde más nos hablan por el robo de vehículos es Infonavit Barrancos, Infonavit Humaya, Cañadas, Las Quintas, Guadalupe, Lomas de San Isidro, Alturas del Sur, que aquí si se dan cuenta teníamos en el mes pasado pues un alto índice de robo de vehículos, y el barrio. Y aquí una de las propuestas que nosotros traemos como Construyendo Espacios para la Paz es que vemos al momento de estar revisando sobre todo esta gráfica, es que si sumamos estas principales colonias, son alrededor de un 30%, lo que significa del total de robo de vehículos. Entonces, si se unen, sobre todo, se trabaja en estas principales colonias, podemos tener esta reducción de alrededor del 30%. Y pues también de las mismas datos que nos proporcionan las autoridades, vemos que también hay una recuperación entre el 25-30% que se están recuperando mes a mes. Entonces yo creo que es importante estos dos datos, el poder trabajar en estas principales colonias, el poder revisar de qué se está haciendo bien para recuperar estos vehículos y que aumente este porcentaje para poder entonces sí tener esta tendencia a la baja, que es lo que estamos esperando. Este es el mapa donde están estas colonias, y aquí podemos ver sobre todo en la zona donde más se han estado robando vehículos. Esta gráfica pues es del 2010 al 2021. Aquí ustedes pueden ver también en esta última barra esta proyección. Aquí no está sucediendo lo mismo que homicidio. Homicidio sí tenemos esta proyección a la baja. Por eso les decía que es importante revisar el delito nuevamente de robo de vehículos que está sucediendo y poder trabajar, porque aquí vemos una proyección que aumenta. Entonces, por eso es que es importante el que se revise para poder que baje el delito de robo de vehículos. En cuanto al delito de violencia familiar, aquí sí vemos tanto una reducción en las llamadas de emergencia al 911 en los últimos 12 meses, pero un aumento de denuncias del 9.0%. Aquí vemos que, por ejemplo, en 911, en las llamadas del 911 teníamos 699 en el mes de marzo, cerramos con 751, y en denuncias de 199 a 198, aquí queda casi igual. La tasa anual por cada 100,000 habitantes de llamadas tenemos 816, de denuncias 191, y el porcentaje de denuncias es 26.4. Aquí, a pesar de que sí tenemos en los últimos 12 meses este aumento, sobre todo pues sigue siendo un poco bajo de denuncias en cuanto al delito de violencia familiar. Vemos también aquí cuáles son las principales colonias. Aquí Alturas del Sur nuevamente sube de 20 a 39 en el mes de abril. La zona centro también aumenta, Lázaro Cárdenas también aumenta, Miguel Hidalgo, 21 de marzo, Buenos Aires, Progreso, Benito Juárez, Infonavit, Cañadas. Entonces, vemos que sí aumenta sobre todo las llamadas de emergencia en estas principales colonias. Les voy a mostrar una gráfica que nos pareció importante. Aquí vemos sobre todo el mapa donde tenemos muy inclinado las llamadas en la zona sur de las principales colonias que les mencioné hace un momento. Esta gráfica era la que quería comentarles, que al momento está revisando tanto denuncias como llamadas de emergencia 911. Vemos que, si bien es cierto, está aumentando estas denuncias, pero también es importante ver que en cuanto a llamadas de emergencia en los últimos 3 años, tenemos una reducción del 10% que viene a la baja. Entonces, ese dato es importante analizarlo, verlo, de que las llamadas de emergencia están bajando. Entonces, ahí tenemos que también realizar un estudio más detallado de lo que está sucediendo. El delito de feminicidio, aquí tenemos una reducción aquí en Culiacán del 36.8 en cuanto a denuncias. Vemos que en comparación en marzo tuvimos un feminicidio en Culiacán, 0 en abril, y la tasa por cada 100,000 habitantes es el 2.3% en cuanto al delito de feminicidio.
Lesiones, aquí tenemos una reducción del 20.1% en los últimos 12 meses de llamadas, 5.7% de reducción en denuncias en los últimos 12 meses. Aquí vemos la gráfica tanto de denuncias en la parte superior, la que es punteada, si se dan cuenta, ese es uno de los delitos que nos marca diferente esta gráfica, donde tenemos más denuncias que llamadas de emergencia. Aquí estamos cerrando con 78 en denuncias y 34 en llamadas de emergencia. Esta tasa la tenemos de 46 y 101 de denuncias y un porcentaje, como puedan ver, de 229% en denuncias en el delito de lesiones. Estas son lesiones dolosas, que es importante también analizar a detalle, porque si varios de estas víctimas que tienen o se denuncian o se llaman por lesiones, también pueden fallecer y se reclasifican pues al delito de homicidio. El delito de violación aquí es uno de los delitos que sí lo traemos en rojo, que sí tenemos, por ejemplo, aquí dice reducción de llamadas, vemos que está en rojo, es un aumento del 17.4% y del 9.9% en el delito de violación. Aquí sí nos está marcando en rojo y es aumento. Es un aumento de llamadas, tanto de llamadas como de denuncias en los últimos 12 meses. Por eso podemos ver aquí las gráficas, tanto la punteada como lo que es la lineal de llamadas y de denuncias, que lo traemos en rojo y ha estado aumentando. Su porcentaje de denuncias, igual que de lesiones, pues es del 333%. No se habla, pero sí se denuncia. Entonces es importante que se continúe la denuncia y la confianza en las autoridades para que se les dé también este acompañamiento a las víctimas. El robo a casa habitación tenemos reducción de 34.6% en los últimos 12 meses de llamadas y un 52.5% de denuncias. Aquí vemos que lo traemos en verde en los últimos meses, tanto de marzo, desde llamadas baja, aquí de 28 a 19, de denuncias solamente 1, aquí de 5 a 6. Vemos que el porcentaje de denuncias es del 31.6% en robo a casa habitación. Robo a negocio, aquí sí tenemos una diferencia, tenemos una reducción en llamadas del 27.8% en los últimos 12 meses, pero un pequeño aumento en las denuncias del 4%. Aquí también yo creo que es importante, como la violencia familiar, el de revisar que pues está también denunciando un poco más, y pues yo creo que esta parte es importante en cuanto a la confianza y el que se le puede estar apoyando a estos principales negocios, y ver también ahorita cuáles son estas, sobre todo el revisar lo de las colonias, dónde está sucediendo los robos, tanto de casa habitación como de negocio. El robo a transeúnte, aquí el robo a transeúnte tenemos un 31.7% en los últimos 12 meses y una tasa sobre todo de denuncias del 3.6%, pues también aquí este robo pues es el que cometen sobre todo en la calle, pero no se denuncia igual, ¿no? Ni se habla sobre todo. Aquí por eso es que tenemos un porcentaje muy pequeño de denuncia. Pues esto de mi parte es en cuanto al informe de paz de Culiacán, del municipio de Culiacán. Los invito a continuar sobre todo revisando estos datos a detalle y el poder proponer también qué más se puede hacer en nuestra página de Facebook de Construyendo Paz Sinaloa. Y con esto concluyo y le paso sobre todo aquí la voz al ingeniero Javier Yauzás para que nos comparta un poquito también de todas las acciones que realizamos desde Construyendo Espacios para la Paz en alianza con otras autoridades, instituciones y ciudadanos en general. Adelante, ingeniero. Sí, adelante. Sí, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Rosy, Marta y Jenny. Con su permiso voy a compartir. Y bueno, vamos a revisar estas cifras que nos da Rosy. Como hemos dicho siempre, son seres humanos. Vamos a ver el rostro humano de la violencia, que es lo que tenemos que revisar muy bien. ¿Cuáles son las reflexiones de los números que Rosy nos dio?
nos habló muy bien de la disminución notable en el cuadro 1, la disminución notable y la tendencia muy favorable que no debemos de perder. Nos falta mucho, siguen siendo muchos homicidios, pero también hay que reconocer los avances y eso nos debe de motivar a todos. Son vidas humanas, 200 vidas humanas que podemos rescatar este año y tenemos que trabajar para ello. No debe haber otro caso como el caso de Tepuche que tuvimos en las sindicaturas de Tepuche, en la relación, en la zona de Tepuche, como el año pasado. Tenemos que estar muy alerta de este tipo de eventos y motivar a las autoridades de que sigamos trabajando en esto. Tenemos que apoyar el programa federal de los 15 municipios con mayor número de homicidios. Se está trabajando muy bien. Culiacán ha sido reconocido como uno de estos 15 municipios que están haciendo mejor las cosas, por lo cual reconocemos a la Mesa de Coordinación de Paz que estemos trabajando. Y bien decía Rosy, en el punto número 2, que ustedes pueden ver aquí abajo, si vemos las proyecciones, en el recuadro A, vemos que podemos llegar a 348 homicidios con los 4 meses que tenemos hasta ahorita para llegar a una tasa de 36.4. ¿Qué significa esta tasa de 36.4? Ahorita lo vamos a ver gráficamente, pero si tomamos los últimos 6 meses, en realidad seguiríamos bajando más todavía y a una tasa del 32.8. Quizás los números no nos digan nada, vamos a ponerlo ahorita. Esta es la lista de las 50 ciudades más violentas del mundo. Las de color rojo, desafortunadamente, son las ciudades de México. Eh, Tenemos 6 de las primeras ciudades, desafortunadamente. Culiacán normalmente estaba entre la 10 y la 21. Hoy, en el semicírculo amarillo del fondo, ustedes ven con letras rojas a Culiacán con 472 homicidios y una tasa de 49. Ahora ya más o menos entendemos por qué Rossi nos invita a que la tasa sea menor a 29 para salir de las ciudades. Nosotros, por alguna razón, la metodología del año pasado tomó 472 homicidios, cuando en realidad tuvimos 450. Entonces, ellos ponderaron de acuerdo al INEGI y sacaron un estimado. Pero bueno, ¿qué sería si hubiéramos puesto la tasa, el dato real? Hubiéramos quedado donde está aquí la línea punteada amarilla, perdón, verde, con el número 1. Aquí hubiéramos quedado, por eso nosotros estimábamos estar entre la 28 y la 30. Cuando sale la lista y nos ponen en 25, revisamos y bueno, ok, esto es donde nosotros pensamos que sería la cifra correcta, pero con las tendencias que nos dijo Rosy, pudiéramos quedar con los últimos 4 meses en esta parte, pasaríamos de las 40 ciudades más violentas del mundo y si seguimos con la tendencia, si no hay otro evento como en Tepuche o este tipo de eventos desafortunados, tendríamos la tasa en el escenario 3, donde ya estaríamos por debajo de la lista de las 50 ciudades más violentas. Sí se puede, tenemos que seguir trabajando y estas son las tendencias. Por eso Rosy insiste mucho en que todos juntos trabajemos para sacar a Culiacán de esta lista. Me voy a brincar esta. Robo de vehículos lo alertó muy bien Rosy en el recuadro 1. Es cierto, es verdad que son las cifras el año pasado, en el 2020, con 2.091 vehículos robados, fue la cifra menor en 10 años, pero este año ya no tenemos esa tendencia. Estamos perdiendo esta tendencia. Hay que revisar las estrategias con nuestras autoridades, ver qué nos recomiendan. 8 colonias de las 600 de Culiacán aportan el 30% del robo de vehículos, lo cual nos indica a dónde debemos de trabajar más. Y los vecinos de estas colonias que nos marcó Rosy, bueno, acercarnos a nuestras autoridades y ver qué podemos hacer juntos. Se recuperan el 30% de los vehículos robados. Nuestro reconocimiento a las autoridades, están haciendo un muy buen trabajo. 1 de cada 3 vehículos o 1 de cada 4 se están recuperando. Hay que investigar y diferenciar las condiciones que permiten el recuperar este vehículo para comunicarlo y ver qué tienen este 30% de los vehículos que se pudo recuperar para llevarlos a estas situaciones a los demás.
No me detengo, violencia familiar, como bien decía Rosy, disminuye con una tasa anual del 10% las llamadas. Las llamadas son los eventos donde se pide auxilio, donde hay una violencia en ese hogar que denuncian los vecinos, las hermanas, los hermanos. Y bueno, afortunadamente van a la baja, no como quisiéramos. Tenemos que trabajar muchísimo. Este es un delito sociofamiliar, no es de autoridades, no es de policías, es más de DIF, de deporte, de educación. Este delito, por eso Rosy le dedica mucho tiempo en el informe, porque está en nuestras manos. Los niños, los pequeños, aprenden la violencia en casa y esta violencia que aprenden en casa la llevan al recreo, a sus escuelas, a los parques públicos y después lo llevan a su noviazgo. Por eso es fundamental detener la violencia y como repetimos, no es tema de nuestros policías solamente, es nuestro. Las denuncias van subiendo, bienvenido, que sigan subiendo para que no quede ningún delito impune y que cada persona que denuncia reciba los apoyos de nuestras instituciones. No me detengo, seguimos con la alerta de viaje, lo revisamos ayer, seguimos siendo uno de los 5 estados donde no se nos recomienda visitar por funcionarios y autoridades y algunas ejecutivos, algunas universidades siguen estas recomendaciones del gobierno de Estados Unidos y bueno, eso hace que nuestros intercambios de estudiantes también bajen, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que seguir, si seguimos con la tendencia de homicidios a la baja, probablemente no solo salgamos de las 50 ciudades del mundo, sino podamos quitar esta alerta de viaje. ¿Dónde están? Seguimos trabajando con dónde están las víctimas. ¿Cuáles son las víctimas potenciales? De acuerdo a los expertos, nos han dicho que trabajemos primero en el Tribunal de Barandilla, 2 en los centros de rehabilitación. Estamos trabajando muy de cerca con CEPCA. Vamos al Centro de Integración Juvenil la semana que entra a revisar cómo podemos convertir estos centros de rehabilitación en unas escuelas de paz para darle los elementos a quienes están ahí recuperándose de que cuando salgan puedan reinsertarse con éxito. Tutelar para menores en la prisión de Aguaruto. Ya hicimos la primera escuela de paz, vamos por la segunda en el área de mujeres y hogares con violencia familiar. Agregamos este quinto tema, este quinto lugar donde la violencia se está gestando. Salimos este 30 de abril, el Día del Niño, junto con nuestros policías a llevar alegría. Agradecemos mucho a Guardia Nacional, Policía Estatal y Policía Municipal el haber confiado en este programa. Fuimos con los pequeños, los doctores nos estaban esperando, disfrazados de médicos. Fue muy bonito porque los niños, cuando ven a sus doctores vestidos de héroes y cuando ven a los policías, dicen, estos sí son héroes, no vienen con disfraz. Son momentos muy, muy bonitos para nuestros pequeños. Ellos se impresionan cuando ven a nuestros policías y los policías también, cuando platicamos con ellos, es un momento de alegría que los motiva mucho a seguir protegiéndonos. Bueno, fue un día muy especial. Aquí estamos despidiéndonos del hospital. Después fuimos a repartir dulces a nuestros hijos, a los hijos de nuestros policías. Llevamos 288 bolsitas a Guardia Nacional. Muchas gracias a Guardia Nacional por abrirnos las puertas del cuartel del Saus. Aquí están los pequeños hijos de nuestros policías, 288 niños en Guardia Nacional. Muchas gracias al Comité del Voluntariado por abrirnos las puertas. Después de Guardia Nacional, después fuimos a ver a nuestros pequeños hijos de policías municipales con 1,100 bolsitas y unas tarjetas que ustedes vieron. Y después nos fuimos a Guardia Nacional para dejar 875 bolsas con dulces y tarjetas de felicitación. Logramos repartir un poquito más de 2,300 detalles para los hijos de nuestros policías. Ya sabemos en Culiacán que nuestros policías tienen 2,300 hijos menores de 12 años. Ellos cuando salen de sus casas dejan a 2,300 niños
esperándolos a su regreso. Es una profesión muy digna que tenemos que seguir trabajando con ellos. Esto lo dejamos para quienes bajen el reporte, pueden ver. Entonces, vamos acercándonos a, a lo que es la propuesta, que es el tema de hoy. Rosy y yo preparamos 15 propuestas en seguridad, prevención de las violencias y construcción de paz que queríamos compartir con Marta y con Jenny. Y Marta y Jenny nos van a enriquecer con sus propuestas estas 15. Si tú tienes alguna propuesta que no ves aquí, por favor, haznosla llegar. Estas son las propuestas que vamos a presentar a los candidatos para la alcaldía de Culiacán. Me voy muy rápido con las 15. Es mejorar cada uno de los indicadores de seguridad. Obviamente lo que hacemos cada mes en este informe de paz, que sean de alto impacto, patrimoniales o sociofamiliares. Trabajar en disminuir todas las expresiones de violencia. Cuando vino Beatriz Mejía, nos enseñó a separar lo que es la parte de seguridad y los delitos con la parte de violencia. Los dividimos en tres partes. Alto impacto, son el homicidio, secuestro, extorsión. Estos delitos son de policía estatal y fuerzas federales por la naturaleza. No son de nuestros policías municipales y a veces queremos o no distinguimos cuál es el ámbito de competencia de cada nivel de policía. Los delitos patrimoniales, sí, nuestras policías trabajan en esto. Robo de negocios, robo de vehículos y robo de motocicletas y asaltos. Y los delitos sociofamiliares que no tienen nada que ver con nuestras policías, que es como sociedad lo que tenemos que mejorar, que es la violencia en nuestros hogares, violencia de género, violación y lesiones. 2, fortalecer la campaña contra el homicidio. Tenemos que seguir hasta lograr las siguientes metas. Sacar a Culiacán de la lista de las 50 ciudades más violentas. Ustedes vieron que con las tendencias de los últimos 4 y 6 meses es posible, lo que hace 6, 8 años parecía imposible. Eliminar la alerta de viaje que tenemos para visitar nuestro estado y nuestra ciudad. Y una campaña en medios de comunicación. Tenemos que saber todo Culiacán que sí es posible bajar el homicidio y que nosotros podemos apoyar muchísimo. Programa disminuir la violencia familiar y en mujeres, que Rosy y seguramente ahorita con Jenny van a profundizar. Es el diseño y seguimiento de estrategias, realizar todos los estudios y proyectos para Culiacán, hacerlos si no existen. Beatriz Mejía nos trajo el mes pasado cómo diseñar estas estrategias. Una propuesta de Rosy es formar la red de mujeres y víctimas, que ahorita nos van a detallar, para detener la violencia, el homicidio y las personas desaparecidas. Un tipo modelo de AA. 4, me voy más rápido, programa de atención especial a jóvenes en riesgos, que ya mencioné, los 5 lugares que tenemos que seguir. Aquí están los jóvenes que pueden morir. Si hiciéramos un estudio de las víctimas de homicidio, el 90% pasó por estos 5 lugares. Entonces, estamos a tiempo de rescatar las vidas de estos seres humanos que en este momento, en estos 5 lugares, están aprendiendo la violencia y la están viviendo. 5, programa de educación para la paz. Necesitamos formar más escuelas de paz. El secretario del ayuntamiento, el maestro Otón Herrera y Cairo, junto con el COMSEGU, Consejo Municipal de Seguridad de Culiacán, estamos revisando un proyecto muy interesante para construir 40 aulas de educación para la ciudadanía y paz en niños, en jóvenes y adolescentes y 40 salas de mediación. Utilizando estas colonias que Rosy nos dice cada mes, ir y poner en esas colonias estas 40 salas de educación para la paz y ciudadanía. Programa de dignificación de la policía, Marta Reyes, como presidenta de la Mesa de Seguridad y Justicia, Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de Culiacán, de México SOS, entre uno de los temas tienen ya la dignificación de nuestras policías y acabamos de formar un comité de dignificación policial con los directores de seguridad patrimonial de las 10 empresas más grandes. Entonces creo que nos espera un muy buen año para nuestros policías y sus familias. 7, terminar el proyecto Alturas del Sur. Rosy nos indica cada mes que es ahí donde tenemos que ir.
pues bueno, vamos juntos como sociedad. Instalar el modelo de policía de proximidad y justicia cívica. Rubén Gardón, quien agradecemos, te agradecemos mucho, Rubén, que hayas venido desde Madrid a platicar con nuestras autoridades y te mandamos un saludo. Creo que estás por aquí, me dice Rosy. Desde España, un abrazo. Y bueno, 9, vamos a trabajar también para fortalecer la mesa institucional de prevención de la violencia de Culiacán. Nos hemos reunido antes de la pandemia a nivel municipal. Gracias, Jesús Flores, por coordinar. Gracias, Maestro Tom, por coordinar la mesa con todos los directores de las instituciones. Ellos son los expertos. Nosotros como sociedad los ayudamos. Y a nivel estatal, con el licenciado Juan Diego Mascareño y antes Paola, estábamos uniendo las instituciones estatales con las municipales. Esto no se debe de perder, este punto 9. Y 10, ya vamos terminando. Voy a modernizar las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y el cuartel de policía. Ahorita vamos a mostrar un proyecto. Tenemos que sentirnos orgullosos. Nuestros policías necesitan mejores instalaciones, no solo mejores condiciones, sino mejores instalaciones y equipo. Fortalecer las finanzas de las instituciones de seguridad y justicia y prevención y atención a víctimas. Estamos trabajando para crear un fideicomiso. Vamos muy avanzados para tener este fideicomiso y que no les falte nada a nuestras instituciones de seguridad y prevención, a nuestros funcionarios. 12, trabajar más de cerca con las instituciones de justicia y atención a víctimas, que es algo que seguramente Jenny y Rosy nos van a fortalecer. 13, trabajar con las instituciones federales y estatales. Hay algunos programas como apoyar el proyecto nacional, 15 municipios con más homicidios. El mes que entra, pasando la veda electoral, vienen las autoridades. Muchas felicidades a Gerardo Hernández Batis y el maestro Tom. Gerardo es el secretario técnico y nuestro enlace ciudadano con la federación. Están trabajando muy bien y con Guardia Nacional y Policía Estatal de Sinaloa. 14, asegurar la continuidad en el largo plazo de las instituciones. Cada 3 meses reinventamos nuestras instituciones, cada 3 años en los gobiernos municipales, cada cambio de gobierno, reinventamos las instituciones, se pierden los conocimientos acumulados y bueno, eso tiene que parar. Tenemos que ver las mejores prácticas para que nuestros funcionarios tengan la posibilidad de planear a corto, mediano y largo plazo y nosotros como ciudadanos acompañados. Y 15, formar una gran alianza como la que estamos formando en construyendo espacios para la paz, para la seguridad y la construcción de la paz. Es cuanto, Rosy, y te dejo los micrófonos. Muchas gracias, ingeniero. Aquí nada más rápido comentar que hay 2 personas que nos dicen que si podemos volver a poner la imagen de los hogares estadísticamente localizados de violencia y también los de homicidios. Aquí comentarles que esta presentación y este video inmediatamente en cuanto concluye queda, por ejemplo, en nuestra página de Facebook de Construyendo Paz y en la página web. Ahí pueden ver toda la presentación de todos los delitos, así también como lo que nos compartió el ingeniero Javier Yauzás. Aún así, si quieren ver algún detalle, al finalizar ahorita también podemos volver con la gráfica, ¿no? Iniciamos con la participación de nuestras 2 invitadas, que la verdad que me da mucho gusto tenerlas el día de hoy aquí, a la licenciada Marta Reyes, a la doctora Jenny Bernal. Gracias, qué bueno que aquí ya para que puedan abrir aquí sus cámaras. Un saludo, doctora Jenny, que nos vienen sobre todo a fortalecer esta agenda ciudadana en el tema de seguridad y derechos humanos. Aquí, antes de iniciar, me gustaría leer una breve semblanza de cada una de ellas y para que puedan compartirnos estas propuestas también tanto de seguridad como de derechos humanos. Pues Marta Reyes, ella es licenciada en Relaciones Internacionales con especialidad en empresas familiares, coach ontológico por COCREA de Chile, socia de Forrajes El Barrio, vicepresidenta de Coparmex Sinaloa, coordinadora de la Mesa de Seguridad y exconsejera de Coparmex Nacional.
Jenny Judith Bernal Arellano, ella es doctora en Derecho por la UNAM, cursa un segundo doctorado en Derechos Humanos en España, reconocida como investigadora nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores, investigadora honorífica del Sistema Sinaloense de Investigadores y Tecnólogos, amplia experiencia docente a nivel posgrado, presencial y a distancia, en diversas universidades del país y en temáticas diversas de derecho. Tiene 7 libros y más de 30 artículos como temas de diversos sobre ciencia jurídica, Le apasiona la docencia, certificada por CETEC, cuenta con experiencia en el diseño instruccional de asignaturas y es egresada también del curso interdisciplinario, el 32 curso interdisciplinario en Derechos Humanos del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, celebrado en el 2014 en San José, Costa Rica. Cuenta con 2 diplomados de ambientes virtuales de aprendizaje y se desempeñó como directora de tesis de posgrado en diferentes universidades de la República Mexicana. Ella también es creadora de contenidos jurídicos en YouTube, donde pueden estar viendo diversas cápsulas también y datos muy interesantes de derechos humanos. Pues con esto nuevamente le doy la bienvenida a la doctora y a Jenny Bernal y a Marta Reyes. Me gustaría mucho iniciar sobre todo con Marta Reyes en cuanto al tema de seguridad. Marta, aquí nos escuchaste un poquito de las propuestas que nosotros traemos como Construyendo Espacios para la Paz, para esta agenda ciudadana. Nos gustaría mucho nos compartas sobre todo con tu experiencia y lo que ustedes como consejo de la Mesa de Seguridad han estado revisando y qué más es lo que nos hace falta poner sobre la mesa en este tema de seguridad y pues que se lo podamos hacer llegar o enviar pues a todos los candidatos que ahorita actualmente se están contendiendo para diversos cargos de elección popular. Adelante, Marta. Ok, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias por darnos este espacio para expresarnos, sobre todo ahorita que los empresarios necesitamos estar muy bien informados y unidos para poder pedirle precisamente a los candidatos que incluyan de manera prioritaria lo que es el tema de seguridad. Yo creo que todos hemos sido víctimas indirecta o directamente al respecto del tema de seguridad, y cuando hemos revisado nosotros en la Mesa Ciudadana de Seguridad, nos hemos dado cuenta que el cuerpo policíaco puede tener la mejor actitud para apoyarnos, pero ha sido deficiente al respecto de tener los elementos necesarios, ¿no? También hemos estado trabajando y vimos también que no hay un plan de vida y carrera al respecto de los policías, y creo que es fundamental y lo creemos nosotros como Mesa Ciudadana, y hemos platicado con algunos candidatos que en los nuevos gobiernos que vienen se forme y se incluya ese tipo de plan de vida y carrera donde los policías puedan tener un proyecto de vida, así como cuando todos nosotros trabajamos en una empresa, tenemos un plan de crecimiento profesional, eso implica un plan de crecimiento financiero y por lo tanto implica también una mejora en su calidad de vida y familiar. Creo que lo hemos dejado muy de la mano todo eso y estamos pagando la consecuencia. Hoy más que nunca, pues estábamos viendo ahorita los números. Y yo me cuestiono, y lo platicaba contigo y con Javier hace unos días, a veces cuando hablamos de que si subió o bajó, pues para mí no es un indicador que si vamos bien o mal, porque al salir de aquí vamos viendo que las deficiencias de los procesos de denuncia, y yo lo comentaba el otro día y lo quiero compartir aquí en la mesa, pues a veces los números mienten, porque hemos tenido clientes o hemos tenido personas que se han acercado con nosotros y de pronto el mismo proceso de denuncia, pues les invitan a cómo no hacer la denuncia. Entonces también me brinca a mí, porque yo dudo entonces, y lo tocabas tú ahorita en tu reporte, al respecto de la confianza. Necesitamos fortalecer la confianza con los sistemas de seguridad, y no digo que no estén haciendo su trabajo, estoy segura que lo hacen, pero está faltando algo. O no estamos escuchándolos, o nosotros como ciudadanos no sabemos cómo exigir y dar seguimiento a esos programas
que el gobierno de pronto tiene y que no sabemos si realmente lo están aplicando al 100%. Hemos tenido la fortuna de estar trabajando con los líderes de los sistemas de seguridad aquí del estado y del municipio, y todos tienen esa actitud, ¿no? Y tienen el conocimiento y tienen las ganas. Lo que falta es el presupuesto. Estuve revisando al respecto de uno de los presupuestos que tenían antes, que era el de Fortasec, que hoy en día pues desaparece, y cómo fue bajándose la asignación de esos presupuestos. Yo creo que deberíamos y lo estaba consultando con otros compañeros de otras mesas ciudadanas, el éxito para combatir la seguridad, la inseguridad, es que nosotros tengamos policías capacitados que sean de aproximación, ¿no? Que realmente el delincuente respete, ¿no? Al policía, porque sabe bien que va a llegar la policía y se va a ejercer la justicia. El detalle es que muchas de las llamadas, y ahorita decías que había bajado, y aquí lo apunté ahorita, que habían bajado las denuncias, ¿no? Las llamadas, y aumentó las denuncias. La pregunta que yo hago, de esas llamadas, ¿cuántas policías llegaron? El aumento de la denuncia, ¿cuántos de esas denuncias se concretaron? ¿Sí? Yo los compartía que desgraciadamente me ha tocado a mí en algunos de los equipos de trabajo que tengo ser víctimas de la violencia. Hemos utilizado el 911 y teníamos lo que es el app, muy bueno, por cierto, el app de SOS, pero no a la hora de aplicarlo, cuando estás toda perturbada por la violencia que estás viviendo, es un poco impráctico, ¿no? Entonces necesitamos potencializar eso. Muchos de los programas, creo yo, que tienen el sistema de seguridad, necesitamos nosotros los ciudadanos, los empresarios, entrar y participar con ellos para que esos, por ejemplo, ese app, realmente lo pulamos para que pueda llegar a la gente y que valga la pena esa inversión. Yo creo que la baja de los presupuestos que ha habido últimamente es porque creemos que no se ven resultados, sí, porque no se está aplicando el dinero. Y muchas de las veces sí se estaba aplicando el dinero, lo estábamos viendo, pero la sociedad también, lo he de confesar, ahora que estamos en la mesa, de pronto tenía una apatía a la participación, ¿no? Ahora yo veo con mucho orgullo, con mucha alegría que cada vez más este año, sobre todo, no sé si fue por la pandemia o qué pasó, la gente está más abierta a participar, ¿sí? A ver cómo contribuimos a que el sistema de seguridad sea más eficiente y poder tener otras personas que quieran participar como policías. El otro día fuimos a las instalaciones y yo invito a toda la ciudadanía a que vaya, que vea que las instalaciones y la institución como tal es un proyecto muy interesante que valdría la pena que estuviéramos la sociedad dándole seguimiento, ver cómo están las instituciones capacitando a los policías. El detalle es que ahorita ya no hay prospectos que quieran entrar a la policía. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros como sociedad para poder que la sociedad también quiera participar como policías, ¿no? Me decía el otro día uno de los líderes de ahí, que cada vez era menos la gente que quería estar. Algo no estamos haciendo como sociedad y no es responsabilidad de ellos, es responsabilidad de nosotros. Una de las cosas que hemos estado trabajando con los candidatos es realmente el aumento del presupuesto, y lo voy a decir como una manera, no sé cómo explicarlo, pero que no fuera como un positivismo, sino que ese aumento de presupuesto sea para que nosotros tengamos el número de policías que tengamos bien capacitados. Hemos visto que hay policías que no saben o ya se les olvidó cómo cargar un arma, ¿no? Cómo manejar un arma. O hay unos que no tienen la condición, ¿no? Porque ya o están gorditos o están enfermos y no les hemos dado la atención necesaria. Y yo creo que la policía, el cuerpo policíaco tiene muy buena intención, nada más que lo rebasa sobre todo el municipio, que es el que estamos nosotros ahorita trabajando. Y ahorita estaba viendo los números, hubo un descenso del 3.1 en términos reales del presupuesto que se tenía.
Sí, aparte que desapareció el Fortasec, ahora con el Fortamun, creo que se llama el otro apoyo, pues es un apoyo que se supone que debe de ser más este presupuesto para seguridad, pero no llegan porque se pueden poner para otros, se puede etiquetar para otros programas. Entonces es interesante que nosotros como sociedad invito a que la gente se sume a estas mesas ciudadanas, que se sume, por ejemplo, a las propuestas que haga Construyendo Paz, para que seamos más personas que ayudemos a que el cuerpo policíaco realmente esté bien instruido, esté bien capacitado y que realmente sea un proyecto donde la sociedad diga, ¿sabes qué? Qué orgullo ser policía. Estamos trabajando nosotros muy de cerca para poder, los policías que ahorita están participando en la seguridad, poderles dar reconocimiento. E invitamos nuevamente a la sociedad que nos apoye con premios que queremos darles de reconocimiento a los policías, porque hay policías que están haciendo muy bien su trabajo. El detalle es que no se ve porque lo hacen con poco, ¿no? Yo siempre digo que son como las mamás, ¿no? Cuando se te acaban las cosas, en la cocina no tienes nada que hacer, estás muy comprometido a darle alimento a tus hijos y con lo que hay lo haces. Y los policías también. Nada más que pues llega un momento que les rebasa la demanda de la inseguridad y entonces le echamos la culpa a nosotros a los policías. Y no, es responsabilidad de nosotros preguntarnos, oye, ¿por qué no tenemos una buena policía? ¿Qué puedo hacer yo como ciudadana para contribuir? Porque criticar podemos hacerlo todos, ¿sí? Entonces yo lo que les sugiero ahora es que ahorita que están los candidatos, y lo digo muy abiertamente, están ahorita a ver qué pedimos, ¿sí? Es comprometerlos, ¿no? Comprometerlos realmente para que cuando llegue, el que vaya a llegar, realmente cumpla con la propuesta y que nos escuche como ciudadanos para poder llevar nosotros a tener la mejor policía. En algunos estados, yo me acuerdo cuando estaba joven, en Nuevo León hubo un proyecto muy similar del empoderamiento de los policías y fue de veras extraordinario. Y no me gusta usar esa palabra porque a veces se me hace como muy exagerada, pero lo vivimos nosotros en experiencia en Nuevo León. Era de los mejores policías, era una policía de proximidad, donde te enseñaba al ciudadano a respetar las reglas, que el delincuente la pensara dos veces porque había un policía que realmente estaba cuidando en la zona. Entonces, eso es una de las cosas que nosotros queremos hacer. Y otra es, pues, lo que platicábamos al respecto de como hay una baja de presupuesto en la cuestión del sistema de seguridad, pues los procesos de denuncia también son un poco deficientes. No dudo que la gente que está en fiscalía pues tiene toda la actitud, todas las ganas, pero a veces no tienen las herramientas o los rebasa también la gente que de pronto van a denunciar. Les decía el cómo no, ¿no? Cómo no, me sorprendía que uno de la agencia del Ministerio Público llegó una persona, quiso denunciar y le dijeron cómo no debería de hacerlo. Ahorita tengo en aumento también, me ha llegado muy de cerca personas jóvenes que han sido víctimas del ciberacoso. Es algo que en Sinaloa y en Culiacán, sobre todo, no hay una ciberpolicía. Y deberíamos también de trabajar, creo que una propuesta, y no sé, a reserva de lo que digas tú, Rosy y Javier, incluir una ciberpolicía, ¿sí? Porque cada vez hay delitos cibernéticos que no se atienden de manera adecuada y eficiente precisamente porque no tenemos esa estructura. Y sobre todo ahorita mucho para los jóvenes que les roban sus identidades, los suben a las redes sociales, les roban también entran a sus finanzas. Yo tengo ahorita 3 casos muy de cerca de jóvenes de algunas instituciones realmente de nivel media superior que han sido víctimas y no han podido poner la denuncia. No la han podido poner porque los convencen de que no tiene caso. Y yo creo que nosotros como ciudadanos necesitamos preguntarles a la fiscalía qué necesitan para que lo hagan. Estoy segura que no lo hacen porque no quieren hacer su trabajo, es que los rebasan.
y me he dado la tarea de investigar, de sentarme, de ir y acompañar a las víctimas, y vemos que hay una deficiencia. No está bien definido o no está, no está estructurado de una manera eficiente también la cuestión de la violencia intrafamiliar. Llega una víctima de violencia y las tienen ahí horas. Te estoy hablando que el otro día una persona se fue a las 11 de la mañana a poner una denuncia y eran las 9:30 de la noche y no terminaba, ¿sí? Y era porque había muy poco personal, ¿sí? Y los rebasa. Estaban con los niños ahí en el lugar, estaban los niños sin comer, la señora pues asustada, ¿sí? Entonces es bien importante nosotros que así las instituciones, las asociaciones civiles que estén interesadas en esto, sentarnos con el gobierno, sentarnos con los candidatos y estructurar. Por ejemplo, ahorita que está aquí Jenny y que yo sé que hay muchas mujeres que son muy capacitadas en podernos asesorar en los sistemas jurídicos, en los sistemas de procesos para las denuncias, que nos ayuden, ¿sí? Para poder nosotros hacerle propuestas a los candidatos y al fiscal también. Hay que mencionar también al fiscal para que nos sentemos. Nosotros somos el cliente, desgraciadamente, y ellos son nuestros proveedores. Necesitan escuchar a su cliente para que ellos sean buenos proveedores. Y así poder, cuando tengamos buenas denuncias y se lleven a cabo todo el círculo virtuoso de se pone la denuncia y se cierra el caso de manera eficiente, podemos atacar ya para la prevención. Hablamos de la prevención y no sabemos qué lo generó, la violencia, ¿sí? Porque no le damos seguimiento, no se cierran los casos, ¿sí? Necesitamos ver un proceso de una denuncia, qué provocó la violencia, qué procesos pasaron, qué pasó en todo eso para llegar a una conclusión y a la justicia, y así entonces hacer programas preventivos. Pero si estamos haciendo preventivos desde el suponer, pues la verdad, por eso no estamos viendo el impacto de tanto esfuerzo que tienen muchas asociaciones para hablar de la prevención. Siempre estamos hablando de lo correctivo. Y eso es a lo que yo les invito, Rosy. ¿Sí? Sí, gracias, muchas gracias Marta por complementar sobre todo esta agenda ciudadana. Es importante, yo creo que compartir esos casos que dices que ustedes traen, han estado revisando, porque pues es lo que tenemos que revisar, lo que le está sucediendo a los ciudadanos para poder efectivamente poder elaborar o realizar proyectos de prevención. Y pues yo creo que toda y cada una de las propuestas que tú haces muy buenas, interesantes. Aquí me gustaría leer sobre todo lo que ponen en nuestro chat, que dice que es correcto lo que menciona Marta. Es necesario brindar seguridad laboral y prestaciones dignas a todos y cada una de las personas que laboran en seguridad pública. Y eso incluye al personal administrativo, no solamente al personal operativo, puesto que ambas partes son esencial para funcionar y brindar una mejor seguridad a la población. Asimismo, es el elementar la participación de la ciudadanía para lograr un estado, dice, o un municipio de paz. Y como lo dije pues al principio, realmente estos temas, para poder construir paz, tenemos que hablar de estos temas de seguridad y derechos humanos. Aquí también nos comentan que pues la presentación impecable, excelente trabajo, compromiso, dice, y compromiso, estoy conociendo a Culiacán sin haber estado nunca ahí. Les agradecemos a que nos hayan aquí escrito, la verdad que nos están hablando de Buenos Aires, Argentina. Gracias por estarse conectando aquí con nosotros también. Aquí es un pedacito de que les compartimos de Culiacán, de cómo estamos, pero también de lo bueno que tenemos y de la gente que trabajando unido podemos construir esta paz que queremos, ¿no? Entonces, también felicitaciones por el informe de paz. Ingeniero, no sé si tenga alguna pregunta o complementar algo de lo que nos compartió aquí Marta. Adelante. Sí, si me permites compartir, Rosy, tenemos un proyecto de modernizar el sistema de denuncia a través de tablets. Es un proyecto que estamos impulsando para que todo lo que nos comentó Marta, no pases ese tiempo en
en denunciar y ir a ratificar. Estamos trabajando para que informe policial homologado se haga a través de tablets y cuando sucede un evento, la víctima ahí mismo ponga su huella o ponga su firma electrónica y podamos trabajar. Entonces, sí, Marta, hay que trabajar mucho, como dices, y bueno, y también modernizar las instalaciones dignas de seguridad. Queremos que sea nuestra policía la mejor e implica todo esto Sí. que Marta bien lo mencionaba. Gracias, Marta. Eso, y ahorita, perdón que te interrumpa, Javier, es bien importante Bueno, que igual, todo esto... Jenny, también pues, al igual que Marta, el que nos pueda compartir también la parte sobre todo humana en cuanto a víctimas, desaparecidos, todo el tema. Yo sé que es muy amplio el tema de derechos humanos, pero lo que usted nos pudiera compartir sobre todo en cuanto que nos pueda servir para complementar esta agenda ciudadana. Adelante. Muchísimas gracias. Les saludo con muchísimo afecto, ingeniero Javier, mi querida Rosy, Marta. Marta, ¿desea usted expresar algo? Quedó con el uso de la voz. ¿Quiere usted aprovechar este espacio? Yo con gusto espero mi parte. Sí, adelante. Estamos a muy buen tiempo todavía. Bueno, pues agradezco la invitación, muy contenta de estar aquí, creo, escuchándolos, escuchando el informe, escuchando la intervención de las personas que nos acompañan en este momento. Pues quiero decirles que Culiacán es un pedazo de cielo. Culiacán es una ciudad hermosa, su gente es maravillosa, pero como cualquier otra ciudad del mundo tenemos un problema serio en relación con el tema de la delincuencia y tenemos también un problema serio en relación con el tema del servicio público. Creo que hasta el momento no hemos entendido, no solamente en Culiacán, en todo el país, y me atrevo a extenderlo al resto de los países de América, no hemos entendido lo que implica el servicio público. El servicio público implica un poder de actuación. Tengo el poder presupuestal y tengo el poder de atribuciones para hacerlo mejor por mi gente. Eso es el servicio público. La sociedad me coloca en un espacio donde yo puedo hacer por mi gente. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿No? ¿Lo estamos haciendo? ¿Realmente estamos utilizando ese poder que me da el Estado para regresarlo a nuestra gente? Porque fíjense, esta es la premisa, ¿no? Los ciudadanos, como decía Rousseau, ya hace algunos años, decía Rousseau que cedemos parte de nuestras libertades, de nuestros derechos para efecto de constituir a un grupo de aptos. Ese grupo de aptos está ahí para efecto de garantizarnos a nosotros seguridad, garantizarnos que el poderoso económicamente, políticamente, de naturaleza armado, no violente nuestros derechos. Y ese grupo de aptos no son otros más que nuestros gobiernos, nuestros servidores públicos. La pregunta es, ¿lo están haciendo bien? Y creo que los números que nos han mostrado en este momento, pues, son bastante reveladores, ¿no? Hay mucho que mejorar, sin duda alguna, hay mucho que mejorar y creo, estoy convencida que uno de los puntos más importantes para poder dar probablemente un cambio, una vuelta a la página de lo que está ocurriendo en nuestro querido Sinaloa, en nuestro querido Culiacán, es una conciencia profunda desde el servicio público de lo que son los derechos humanos, pero también desde lo social. Y creo que lo importante es empezar desde la base, porque estoy segura que hemos escuchado el tema de los derechos humanos como las veces que nos tomamos el café en la mañana, pero no tenemos real conciencia de lo que son los derechos humanos, ¿no? Debo decirles que la definición más común en el tema de los derechos humanos es que los derechos humanos son los derechos que tenemos por el simple hecho de ser personas. Es una definición tautológica porque prácticamente no nos dice nada. Los derechos son los derechos. Es como si yo dijera, la silla es la silla. Pues no les estoy diciendo nada.
¿no? Les comparto una definición que creo que por lo menos me ha dejado satisfecha en relación con el tema de los derechos humanos, y en lo personal considero que los derechos humanos son campos de actuación, espacios de libertad que requiere toda persona para efecto de transitar por esta vida de manera digna y poder construir su proyecto de vida sin interferencias arbitrarias o ilegales. Fíjense, reitero, campos de actuación, espacios de libertad que requiere toda persona para efecto de transitar por esta vida de manera digna y poder construir su proyecto de vida sin interferencias arbitrarias o ilegales. ¿Qué no cabe dentro de esta definición? Cabe prácticamente todo, todo aquello que el ser humano necesita para ser feliz, feliz. Palabra esta de la que nos hemos olvidado los gobiernos del mundo. Fíjense, si ustedes analizan las constituciones históricas, los documentos históricos, los pueblos en la antigüedad tenían esta palabra tatuada en la frente, la felicidad. ¿Qué hacemos? Y todas las estructuras políticas, económicas, todo se centraba precisamente en alcanzar la felicidad del ser humano, ¿no? Hoy se nos olvidó. Analicen ustedes el cúmulo de tratados internacionales que hay en materia de derechos humanos. Analicen ustedes nuestra Constitución Política Nacional. No van a encontrar la palabra felicidad. Está ausente. La felicidad no está. Y la felicidad tiene que ver con los proyectos individuales y particulares de cada persona. Si yo como persona tengo la posibilidad de primero planear, soñar con un proyecto de vida y después poder aterrizarlo, eso me genera bienestar, eso me genera felicidad. Y la suma de los bienestares y felicidades individuales hace que las sociedades trabajen de manera armónica y trabajen de manera coordinada. Miren ustedes, estamos hablando de la dignificación de nuestra policía, estamos hablando de mejorar las condiciones laborales, estamos hablando de mejorar en términos generales su forma de actuación, y eso me parece maravilloso, maravilloso. ¿Por qué? Porque uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país tiene que ver precisamente con la actuación policial. Si ustedes analizan, por ejemplo, los datos de las comisiones de derechos humanos en todo el país, se van a dar cuenta que el principal problema de violaciones a derechos humanos lo encontramos precisamente en nuestra policía, ¿no? Por acción u omisión, por acción u omisión, ¿no? Y debo decirles que si ustedes analizan las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que hemos recibido en México por violaciones a derechos humanos, la policía tiene un lugar especial en esas sentencias, ¿no? Es decir, son las autoridades que más violentan derechos humanos, y esto tendría que ponernos en alerta. ¿Qué está pasando con nuestra policía? Debo decirles que yo he tenido la enorme fortuna de ser docente de muchos cuerpos policiales y he notado su frustración, he notado su desilusión del sistema. Les exigen mucho y les dan muy poco. ¿Me explico? Y además sumen a eso el descrédito social que tiene nuestra policía. Entonces, ¿quién quiere estar ahí? Es la pregunta, ¿no? Cada vez son menos, decía Marta hace unos momentos, cada vez son menos los policías. ¿Cómo no? ¿Quién quiere estar ahí? Oye, tengo un descrédito social, la sociedad no me quiere, me tiene miedo. En lugar de tenerme admiración, como era lo cotidiano hasta hace unos años, ser docente, ser policía y ser médico era así como que, y sacerdote, eran las actividades humanas que le conferían mayor estatus a una persona en relación con el tema de la dignidad, ¿no? Hoy no. Hoy no. Y un policía además, pues tiene el riesgo de la propia función, pero además tiene muy poco para ofrecer a su familia. Es decir, ¿qué pasa si muero? ¿No? ¿Qué pasa si quedo discapacitado? ¿Qué pasa con mi familia? Realmente tenemos que pensar en esta parte, dignificar la labor policial, y eso, quiero pensar, tendrá como efecto que la labor policial mejore en todos los sentidos, pero también hay que ayudarles porque desconocen completamente el tema de los derechos humanos, y es necesario enfatizar que un solo servidor público, el de más bajo nivel en cualquier estructura de cualquier órgano de gobierno, puede meter en responsabilidad internacional al Estado mexicano.
Y lo vemos ya en las sentencias que hemos recibido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, no estamos preparados, mis queridos y queridas compañeras, no estamos preparados a hacer frente al tema de los derechos humanos, ¿no? Caray, es que si realmente tuviéramos conciencia del peso que tienen los derechos humanos, yo creo que muchos de quienes están ahorita postulándose para ser candidatos a ocupar un puesto de elección popular, primero, como premisa, para poder llegar ahí, tendrían que estudiar derechos humanos. No lo dice Jenny Bernal solo porque se le ocurre. Vean ustedes cuál es la finalidad del Estado mexicano de acuerdo a nuestra Constitución Política Nacional. Nuestra Constitución ha puesto a los derechos humanos como el centro de la actividad política del Estado. El centro es lo más importante, los derechos humanos, posibilitar derechos humanos. Y yo quiero creer que no es una simple retórica, no es una simple retórica, porque ya está positivizado, ya está en nuestra Constitución, y tan está que yo tengo los mecanismos garantes nacionales e internacionales para efecto de exigirle a mis autoridades que me cumplan con el tema de los derechos humanos. El tema es que si yo desconozco lo que son los derechos humanos, pues ¿cómo voy a exigir? ¿No? O sea, quien desconoce sus derechos no los exige. ¿Por qué? Porque los desconoce, porque no sabe que están ahí y que los puede hacer valer. Quien desconoce sus derechos no sabe cómo defenderse, no pone freno. Y entonces es muy fácil violentar derechos. Y el número de víctimas se exponencia, ¿no? Entonces, ojo, estamos hablando del servicio público, pero del otro lado también está la ciudadanía. La ciudadanía es víctima constante de violaciones a sus derechos humanos, no solo por las autoridades. Ojo, tenemos muy en la mente de que solo la autoridad viola derechos humanos. No, señores, no es así. Todos en algún punto de nuestra vida podemos llegar a violentar derechos humanos. Pero ojo, la responsabilidad legal por violaciones a derechos humanos solo la genera la autoridad, no el particular, la autoridad. El particular genera otro tipo de responsabilidad. Ejemplo, homicidios. Lo que ustedes estaban mostrando hace un momento, homicidios, ¿no? Homicidios. Si fue un servidor público quien cometió el homicidio, genera una responsabilidad penal, pero además genera una responsabilidad por violaciones a derechos humanos, pero además genera una responsabilidad administrativa y hasta puede generar una responsabilidad civil, ¿no? Y además puede generar una responsabilidad por violaciones internacionales a derechos humanos. No él se la puede generar al Estado. Un civil comete homicidio, genera una responsabilidad penal, puede generar una responsabilidad civil y paran de contar, pero no genera responsabilidad por violaciones de derechos humanos, porque solo a las autoridades se les puede reprochar legalmente por violaciones a derechos humanos, pero el civil también viola derechos humanos, solo que la responsabilidad que se le genera es de naturaleza diferenciada, ¿no? Vean la responsabilidad que tiene el ser un servidor público. No solamente genero la responsabilidad como civil, sino también como servidor público, ¿no? Y además puedo meter en responsabilidad a mi país. Entonces el tema de los derechos humanos se vuelve crucial y no tenemos una educación en derechos humanos. No hay una capacitación constante en derechos humanos, ¿no? Ni por parte, ni en el servicio público, ni en la sociedad. Y esto se requiere de urgencia porque esto nos abre los ojos, señores. Esto nos permite empoderarnos, tanto como servidora pública como civil, me permite empoderarme y exigir mis derechos. ¿Me explico? Una persona empoderada implica que conoce sus derechos y que los puede exigir, y si no puede lograr por ella misma que esos derechos se respeten o se posibiliten, sabe que hay instancias a efecto de las cuales acudir para el logro de esos derechos. Y miren, las propuestas que ustedes han hecho me parecen maravillosas, pero creo que falta incluir una propuesta ahí que sería muy interesante: visibilizar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, darle el poder económico del cual carece y que no ha tenido hasta el momento. Caray,
La comisión es un mecanismo garante de protección de los derechos humanos de la sociedad. Es la única instancia a la que podemos acudir sin necesidad de pagarle a un abogado, señores. Es la única instancia que el ciudadano de a pie, el señor que vende periódicos en la esquina, la señora ama de casa que no tiene para poder pagar un abogado, puede acudir para efecto de que inicien una investigación. Sé que está muy desacreditado el tema de las comisiones porque emiten recomendaciones, pero tenemos que recordar que son instancias de conciliación, no son tribunales, son instancias de conciliación que buscan que se solucionen los problemas lo más rápido posible. Y miren que a pesar de no tener dientes, como les decimos comúnmente, han generado una cultura de legalidad importante y ya muchos jueces federales están pidiendo los expedientes a las comisiones estatales para efecto de pronunciarse en muchos hechos violatorios que ellos conocen, por ejemplo, nuestros jueces de amparo. El amparo, al igual que los procedimientos de queja en las comisiones estatales, son mecanismos de protección de derechos humanos, solo que lo hacen desde vías diferentes, desde trincheras diferentes. Es necesario fortalecer a la Comisión Estatal de Derechos Humanos presupuestalmente. Es muy poco lo que se le asigna anualmente y es como para decir, anda, sí, trabaja, pero no molestes, ¿no? Es decir, no se le empodera económicamente para efecto de que tenga realmente el potencial que una institución de esta naturaleza pueda tener. Y miren cuál es ese potencial. Si estas instituciones realmente tuvieran al frente, como no dudo lo tiene en este momento la Comisión Estatal, personas con esa visión y con ese vocación por el tema de los derechos humanos, pasarían cosas como lo que pasó en el caso de Rosendo Radilla Pacheco, esta persona que fue desaparecida en 1974. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, después de haber realizado una recomendación, fíjese, haber emitido una recomendación, que muchas autoridades dicen, una recomendación. Con esa recomendación, la comisión instó a la familia para que plantearan su caso ante las instancias internacionales cuando vieron que la justicia nacional o que las autoridades nacionales no iban a hacer más por el caso de las víctimas, ¿no? Y fíjense, pasó algo muy interesante. Un ministro en ese momento de la Suprema Corte dijo, ¿cómo? El Estado contra el propio Estado, porque la comisión estaba recomendando que la víctima sacaran el caso. No, no es el Estado contra el Estado, es el Estado contra sus malos servidores públicos. ¿Me explico? Y no todos los servidores públicos son malos. Hay gente maravillosa que está ahí, que ojalá perdure por siempre, pero hay otros que no deberían de estar, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos generar una cultura de derechos humanos. Y si generamos una cultura de derechos humanos, tanto en el servicio público como en la sociedad, estamos generando una cultura de paz, necesariamente, ¿no? Si yo respeto los derechos humanos del otro, estoy generando una cultura de paz, ¿no? Y esto incidiría no solamente en la mejora del servicio público, sino también en la disminución, estoy segurísima, del tema de la violencia en nuestro país. Miren que cómo nos hace falta conocer de esta cultura de paz y yo creo que el primer paso para tener esta cultura de paz, el primer paso para tener una cultura de respeto de derechos humanos es sabernos valiosos en lo individual, es saber que soy tan valioso como cualquiera de los que nos están escuchando aquí. Y una cultura de imposición de poder, lo primero que hace es desvalorarte como persona y hacerte sentir que no tienes el mismo valor que el otro, para efecto de que ni resistencia opongas ante la imposición, ¿no? Entonces, wow, no saben cuánto me han alegrado la mañana saber que en nuestro querido Sinaloa existen instancias como la que ustedes enarbolan, que están buscando lo mejor para nuestro Sinaloa. Sinaloa es precioso, Culiacán no se diga, es un pedacito de cielo. Necesitamos gente con esta vocación, necesitamos gente con esta visión, necesitamos personas preocupadas por el país y necesitamos llevar esta preocupación y esta sensibilización a nuestros servidores públicos. Ahorita estamos en época de campañas
Sí, estamos en el punto preciso para escuchar, que nos escuchen, ¿no? Y que tomen en cuenta nuestras propuestas, pero yo quiero recordarle a todos los candidatos en este momento que el tema de los derechos humanos no es opción, es obligación. Lo tienen que tomar en sus proyectos, lo tienen que incorporar en sus proyectos. Si no lo hacen así, uno, están perdiendo una enorme posibilidad para mejorar las condiciones de nuestro Estado, y dos, pueden por omisión llegar a incurrir en violaciones a derechos humanos. Entonces, ¿qué implican los derechos humanos? Implican la posibilidad de que todas personas, todas, puedan desarrollar un proyecto de vida y puedan alcanzar ese proyecto de vida sin que no sean limitados esos derechos de una u otra manera. En relación con las víctimas, los derechos humanos aquí son transversales, caray. Una víctima, la única manera de que puede dejar de sentirse víctima o de quitarse esta etiqueta en la frente es que las instituciones gubernamentales hagan lo que tienen que hacer. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Bueno, pues buscar en toda la medida posible dos aspectos fundamentales: acabar la impunidad, es decir, que la persona que la agravió, la persona que cometió delito contra ella o abuso de poder contra ella, pague, y dos, que la persona sea reparada, haya una reparación integral del daño ocasionado. Tenemos una ley general de víctima que es maravillosa. Si ustedes la leen, dice, bueno, pareciera que la hicieron para aplicarla en algún país europeo, no en México, porque es muy ambiciosa y es muy interesante. Fíjense, obliga al Estado a responder de manera inmediata contra las personas que se asimilan como víctimas. Es decir, que con el solo hecho de que una persona diga, ¿sabes qué? Yo soy víctima, me mataron a mi esposo, o me robaron mi casa, me saquearon mi casa, me saquearon mi negocio, el Estado tendría que actuar de manera inmediata, aún sin haber denuncia, aún sin haber una sentencia, tendría que actuar de manera inmediata para efectos de atenuar en todo lo posible los daños, los efectos de esas afectaciones en las personas, y hacer que el resto de las instancias operen como deben de operar para que esa persona pueda acceder al tema de la justicia y pueda entonces acceder también a la reparación del daño. Y muchas doctrinarios decían, pero ¿cómo va a ser posible que solo con decir que soy víctima el Estado me tenga que dar una reparación económica, me tenga que dar acceso a atención psicológica, acceso a atención médica? Sí, pero el Estado entonces repercutiría al final, una vez habiendo sentencia, contra el agresor. Es decir, este gasto que el Estado hace de primera instancia, al final lo tiene que repercutir contra el agresor. Y lo mismo pasa con los servidores públicos que violentan derechos humanos. Por favor, es indispensable que quien viola derechos humanos tenga una consecuencia, ¿no? ¿Qué ha pasado? Miren ustedes, tenemos una ley federal de responsabilidad patrimonial del Estado que dice que el Estado tiene que prever en una partida presupuestal, ojo, una cantidad de dinero para reparar violaciones a derechos humanos a víctimas, tanto de delito como de abuso de poder. Tiene que tener esa partida presupuestal y el Estado tiene inmediatamente que reparar a la víctima, pero tiene también el deber de generar procedimientos administrativos, penales, civiles, los que correspondan, a efecto de que pueda determinar quién causó esa afectación y entonces ese dinero que ya erogó en favor de la víctima, recuperarlo a través de la responsabilidad generada en el agresor directo. Eso es lo que no hemos hecho en el país. Y entonces, un policía que violenta derechos humanos, un presidente municipal que violenta derechos humanos, un gobernador que violenta derechos humanos, un ejecutivo que violenta derechos humanos, cualquier servidor público que violenta derechos humanos, dice, no pasa nada. Sí, violenta derechos humanos, pero el que paga es el Estado. ¿Quién? El mismo pueblo, porque acuérdense que el presupuesto viene del propio pueblo. Mientras no demos el siguiente paso de generar las responsabilidades y repercutir contra el directo agresor, vamos a seguir en las mismas. Necesitamos sin duda una cultura de legalidad, una cultura de paz, una cultura de respeto
a los derechos humanos. Y si quienes están en este momento postulándose para ocupar un cargo público olvidan esta parte, pues yo no sé a dónde vamos a ir. Y se los aseguro, de lo que yo he analizado, no hay quien presente ahorita un plan estratégico en esta parte y creo que es bastante importante. Muchas gracias, doctora. Definitivamente, pues felicitarla por compartirnos sobre todo todas estas propuestas que déjame decirle que ya en este momento el ingeniero ya os dijo, ya la incluí, ya la tengo, ya está en nuestros documentos y no se nos olvida, ¿no? Ya, la verdad que sobre todo, pues, el ampliarnos, porque realmente de parte de Construyendo Espacios para la Paz, tratamos de fortalecer instituciones, que es uno de los pilares que hemos estado trabajando mucho, pero yo creo que aquí lo que nos dice usted es que yo creo que especialmente o específicamente tenemos que iniciar con la Comisión de Derechos Humanos que tenemos en nuestra entidad y pues apoyarla, y que todo tiene que ver con esta cultura sobre todo esta cultura de derechos humanos, y pues si tenemos esa cultura de derechos humanos, pues podemos precisamente construir esa paz que nosotros hemos estado buscando. Coincidimos en que amamos a nuestra ciudad y queremos hacer un cambio y dejar algo para nuestros futuros, sobre todo hijos o a quien les toque estos cambios con los que nosotros estamos trabajando. Es que esperemos que nos toque a nosotros, pero si no, dejárselos a nuestras familias también. Y yo creo que el punto principal que usted dice, que cada candidato, si no tiene este tema de derechos humanos, de esta cultura de derechos humanos, pues entonces no sabemos, ¿no?, cómo va a gobernar. Entonces, creo que estamos en el mejor tiempo, y como ciudadanos, como organismo de la sociedad civil, el poderles hacer llegar sobre todo estos puntos, esta agenda ciudadana que está hecha por ciudadanos, y lo único que queremos todas y todos es poder apoyar y poder contribuir en algo para aquellas personas que van a estar al servicio del resto, ¿no? Entonces, aquí, ingeniero, no sé si quiera comentar usted algo. Hay algunos comentarios en el chat. Si hay preguntas también, ahí les pido que si tienen alguna pregunta o comentario lo puedan escribir, y ahorita en un momento se los voy a leer a la doctora Jenny Bernal. Adelante, ingeniero. Voy a cerrar aquí. Listo. Sí, como bien decía Rosy, ya está apuntado ya. Estuvimos escribiendo, y también lo de Marta. Bueno, aquí bien mucho en no generalizar. No generalizar en los malos maestros, los malos médicos, los malos policías. Y también hemos generalizado mucho, Jenny, los derechos humanos. Los ciudadanos a veces también han sido víctimas ustedes de que protegen delincuentes, etcétera. Entonces, yo creo que lo que ustedes platicaron, tanto Marta como tú, es dar tiros de precisión, ¿no? Hablar con citas, con datos, para no quitarle la moral a la gente. Cuando nosotros damos estas cifras, primero no nos creen, ¿no? O siempre descalificamos a los demás generalizando. Creo que es el peor error. Creo que tenemos que precisar, tenemos que atrevernos, los ciudadanos, a mencionar, a denunciar, a señalar con precisión quiénes son buenos y quiénes deben mejorar, o quiénes tienen que salir de la función pública. Como definiste muy bien lo que es un servidor público. Entonces yo creo que tenemos que precisar y no generalizar, porque en la generalización es cuando nosotros vemos que la gente pierde la esperanza, la gente no se suma porque dice todos son iguales, lo cual es falso, ¿no? Y aquí en Construyendo Espacios para la Paz siempre mencionamos, nos falta mucho, pero miren, este es el camino. A nosotros no nos interesa medir la oscuridad del túnel ni la profundidad del hoyo, sino dónde está la salida. ¿Cuántos tramos nos faltan para la escalera? Empezar a construir unos a otros, apoyarnos unos, porque lo que Construyendo Espacios para la Paz queremos hacer es salir, es mejorar, es apoyar, es como si
Y por eso, si te fijas, nuestro enfoque es ver cuánto nos falta para salir de las 50 ciudades más violentas del mundo, ¿no? ¿Qué hacemos con las familias que desaparecen? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos unimos, no? Entonces, tienes razón, hay muy buenos funcionarios públicos. Cuando tú mencionas eso, no nos debe dar miedo que alguien nos diga, sí, pero hay alguien malo. Claro que los hay. Aquí nunca hemos dicho que todo es perfección. Lo que sí es que tú te apoyas en los buenos funcionarios. Nosotros tenemos el privilegio de trabajar todos los días y si te fijas, muchas veces no mencionamos nombres, pero hay una gran cantidad de funcionarios públicos que han logrado estos resultados, ¿sí? Entonces, corresponde a nosotros como ciudadanos impulsar y seguir trabajando, como bien dices, en esto de los derechos humanos, que es una persona, ¿no? Por eso en los 5 lugares vemos que ahí se te pueden perder tus sueños, tu alegría. Esos 5 lugares, Tribunal de Barandilla, oye, cometiste una falta administrativa menor, ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué no respetaste el bando de policía? ¿No te importamos nosotros? ¿Qué pasa? Pero hay otros como los centros de rehabilitación, donde ahí realmente ya estás dependiendo de una sustancia ajena a ti. Ya no es cuestión de voluntad, es cuestión de un tratamiento y de un acompañamiento de la familia y de la sociedad. Son seres humanos, Jenny, que tú y yo pudimos estar ahí. Nosotros cuando vamos al tutelar de menores y vemos, por lo afortunado que somos, de no haber tenido las circunstancias que los llevaron a ellos a estar en esos lugares, pero si nosotros hubiéramos nacido en ese hogar o nos hubiéramos cruzado con ese par en la escuela o en el espacio público, con ese primo, con ese amigo, estuviéramos como ellos, ¿no? Y si ellos estuvieran en la situación privilegiada nuestra, quizás fueran mucho mejor que nosotros, Jenny. A lo mejor si ellos con la sagacidad que tú los ves, con la agudeza mental, con ver cómo sobreviven a todas sus adversidades, porque nos hemos olvidado, Jenny, de que son seres humanos. O sea, cómo están sus escuelas, cómo están sus colonias. Puedes estar en una colonia privilegiada y una escuela muy buena, pero ¿cómo está la familia de ese joven? ¿Quién es? O sea, entonces yo creo que por eso es muy importante lo que dijiste. ¿Quién se nos está quedando atrás? ¿Quién no es feliz? El feminicidio, Jenny, avisa meses antes. El hermano sabe con quién se puso de novia su hermana. Perfectamente sabemos. El vecino escucha. El caso que mencionaste ahorita. Entonces, ¿por qué? ¿Dónde hemos perdido, Jenny, esa sensibilidad a los derechos humanos? Porque ya hablamos de derechos humanos y nos metemos a todo esto, que los derechos, si estás a favor o en contra. Olvidémonos de esas conversaciones. ¿Cómo está el derecho a él a ser feliz? En el salón de clases sabemos que hay bullying. ¿Por qué nos volteamos a otro lado? En lugar de ir a no dar y tampoco recibir. Entonces creo que nos dejas un momento de reflexión. Como bien nos estábamos riendo Rosy y yo porque estamos tomando nota. Entonces ya está, Jenny. Ya está lo que apuntaste. Hay que dotar a nuestras instituciones de derechos humanos para que cumplan con esa noble labor, ¿no? Y dejemos de estar criticando lo que falta. Claro, esto es obvio lo que falta, pero ¿cómo las hacemos? Y lo que decía Marta, ¿cómo convertimos la profesión de ser policía en el mejor trabajo en Culiacán? Que ser policía sea la mejor profesión, el mejor trabajo para un hijo nuestro, no sé. Entonces, adelante, muchas gracias Marta y Jenny. Y pues, perdón, Rosy, me extendí, pero es un tema muy bonito que pocas veces reflexionamos. Aquí estamos cerrando y abriendo micrófonos. No se preocupe, ingeniero, al contrario, yo creo que para esto es para poder reflexionar todos los que nos están ahorita escuchando, viendo y quienes nos puedan nuevamente volver a repetir aquí esta grabación. No sé, doctora Jenny, si gusta hacer otro comentario. Igual antes, nada más le voy a leer aquí unos comentarios que nos hicieron en el chat. Nos dice, saludos mi estimada doctora Jenny, y sí coincido con usted, Culiacán es una ciudad maravillosa, aún con su calorcito.
Así es. Desafortunadamente, el poder de servicio a veces está en manos de personas que no están tan interesados en ese quehacer. Es un comentario. Quiero ver si le puedo bajar aquí. Bueno, nos dice que excelente definición la que nos diste de derechos humanos y la verdad que pues así lo creo. Como decías, que no cabe en esa definición, ¿no? Por más que le buscas, ahí está. Y la pueden leer y estudiar y se van a dar cuenta que efectivamente todo está ahí. También dice la violación de derechos humanos empieza con respetar los derechos de la policía, efectivamente. También dice, ¿sería posible garantizar empleo a los jóvenes que terminen sus condenas? Se me mueve aquí, ingeniero, no sé si esto lo está leyendo. Ahí. Bueno, ¿sería posible garantizar empleo a los jóvenes que terminen sus condenas de tal suerte que tengan una manera digna de vivir y puedan no reincidir en conductas delictivas? Nos pregunta Ernesto aquí, que si podemos garantizar el empleo de los jóvenes. Sí, esto sería muy bueno como una política pública del Estado, pero también les recuerdo que hay patronatos de reos o de preliberados y estos patronatos buscan precisamente ayudar a las personas que han terminado con una condena a incorporarse de nueva cuenta a la sociedad. Entonces habría que verificar si ese patronato existe aquí en el estado de Sinaloa y de otra manera ver qué es lo que está haciendo el Estado, qué política pública ha implementado el Estado para efecto de ayudar a las personas que terminan con una condena. Muy bien. Que si hay entrenamientos para computación para jóvenes, también nos preguntan. Marta y Jenny, muchas gracias, muy motivadoras. Para vivir, dice, para vivir sin violentar derechos humanos debemos de empezar por respetar los derechos propios y los del otro. Efectivamente. Sí. Así es. Nos dice también la función pública es una oportunidad para dar lo mejor de sí mismo, efectivamente, pues te permite tener acercamiento con la población, pero dice cómo sensibilizar a esos funcionarios públicos que están en ese lugar de servir y no les interesa realmente. Bueno, ¿Cómo podemos sensibilizarnos? Tenemos un serio problema en relación con el acceso al servicio público. Deberían de estar ahí las personas más aptas, ¿no? ¿Y quiénes son las personas más aptas? Las que tienen claro lo que es el servicio público y además que tienen esa vocación de servir, ¿no? Y realmente nosotros como sociedad elegimos a una parte muy pequeña de los servidores públicos, ¿no? Y realmente los elegimos muchas veces sin saber cuál es su propuesta, sin saber cuál es la vocación de la persona, sin saber quién es esa persona, porque simplemente son a las que nos pusieron enfrente y de esto hay que elegir, ¿no? Ahí tenemos un error que habría que cambiarse. Pero dos, el acceso, el masivo de los servidores públicos al servicio público, ahí tampoco no hay mucho control. En los últimos años se ha implementado el servicio civil de carrera, sobre todo a nivel federal, pero a nivel local esto sigue estando abierto y realmente quien tiene a su cargo una institución pública es el que decide quién entra y quién no entra. Y muchas veces no considerando las aptitudes, las cualidades o las características de esa persona que ingresará, sino simplemente porque es familiar, porque es amigo, porque es no conocido, es porque ingresa, no porque tiene las habilidades, y creo que ahí estamos fallando. Recuerden, yo quiero enfatizar que la mayor apuesta que tenemos los mexicanos está en nuestros gobiernos, porque son ellos quienes tienen la posibilidad de hacer o de dejar de hacer a favor nuestro. Entonces tenemos que buscar que las personas que lleguen a tomar las riendas de la administración de este país, de esta ciudad, de este estado, sean las mejores personas con una vocación a toda prueba a favor del servicio público. La pregunta, ¿qué tanto estamos haciendo en eso?
Nada. Así es, pues bueno, felicitan a ti, doctora Jenny, a Marta, la verdad por la participación, gracias Javier por el interés y felicita también aquí Chokis, saludos Chokis amiga, a todos los participantes por esta transmisión. Muchas gracias. Si no hay alguna otra pregunta, ingeniero, para dar por terminado también aquí nuestro evento, agradecerles a todos los que nos están siguiendo y viendo por Facebook Live, la verdad que los saludo desde aquí, agradecerles que cada más estén con nosotros, igual a los que estén en este momento también por la plataforma Zoom, que también nos se conectaron de Argentina y de España, agradecerles la verdad el interés, sobre todo por Construyendo Espacios para la Paz y conocer un pedacito nuestro que aquí es Culiacán. Que ya decíamos lo bello que es y pues lo que estamos haciendo también para poder construir paz y tener una ciudad pacífica como muchas que tienen en el mundo. Y nos vemos el segundo viernes de cada mes. Recuerden que iniciamos sobre todo con esta modalidad el segundo viernes de cada mes. De forma virtual, transmitiendo por Facebook Live. Siempre pues el poderles, lo principal, llevar a ustedes el informe de paz de Culiacán. Yo creo que para poder realizar diversas acciones tenemos que mantenernos informados y pues sobre todo el revisar todos estos casos que hay y como nos invita la doctora Jenny, pues el iniciar con los derechos humanos. Doctora, muchísimas gracias. Marta, yo creo que no sé si todavía sigue aquí conectada. Agradecerte, Marta, por tu participación y doctora, pues un abrazo le envío también y el haber participado aquí con nosotros y con nosotras de todo el equipo de Construyendo Espacios para la Paz. Muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias, muchísimo éxito a Construyendo Paz y pues esperemos que entre todos logremos transformar este Sinaloa para mejor. Muchísimas gracias. Gracias.